Pues bueno, ya comenzó la grabación, entonces de nueva cuenta, antes de comenzar, les pido a todos los que no estén de acuerdo que se les grabe su cara, pues que apaguen su cámara o se salgan de la reunión. Y bueno, el día de hoy, en este seminario, seminario quincenal que tenemos de fotoacústica, tenemos al maestro en ciencias David Tasca Figueroa del Instituto Tecnológico de México, Instituto Tecnológico de Celaya, que es un poco raro cómo cambió esta forma de llamarlo, pero bueno, él es estudiante de Francisco Javier y de Gerardo. Entonces, él nos va a hablar de un trabajo que hizo con ellos que se llama a Piecewise, más bien Function Approach to the Interferometric Measurement of the Optically Transparent Thin Film Thickness, ¿no? Entonces, bueno, pues adelante, David. Recuerden, vamos a cerrar micrófonos y al final le preguntamos a David. Entonces, pues, adelante, David. Ok, gracias. Bueno, pues básicamente el trabajo consiste en encontrar una metodología y sobre todo lo que se desarrolló y encontró fue una ecuación que nos permite determinar el perfil de espesor de películas delgadas, sobre todo transparentes. También se hizo una comparación entre acceder por el lado que se forma de manera curva y por el lado que se representa de manera plana. Ahorita les explico esa parte. Entonces, en resumen, se hizo un análisis a través de lo que es interferometría de luz monocromática y se propuso para medir películas extremadamente delgadas que tienen la característica de ser transparentes. Está basado en una función de escala de grises obtenida de los patrones de interferencia producidos y se produce una función a trozos, o más bien se genera una función a trozos para poder estimarlo en base a su reconexión con lo que es la reflectividad y la reflectancia. Se estimó hasta un espesor de 21 nanómetros con un error simulado numéricamente de más o menos 2 nanómetros. También se demostró que se mejoran métodos previamente reportados y softwares comerciales que se usan en la determinación del espesor. Y también este método da para análisis dinámicos del perfil de espesor. Tenemos aquí la configuración experimental. Básicamente tenemos una luz que se irradia sobre lo que es una gota de agua. En sí la luz se prefiere una luz láser que tiene alta coherencia espacial y temporal. Por aquí vemos, con esta cámara, observamos hacia abajo, el haz láser incide sobre lo que es un divisor de luz y rebota aquí preferentemente a 45 grados, ¿no? Esta luz que irradia desde la parte superior, irradia sobre todo lo que es la gota de agua. Aquí la vemos. Es importante que para este estudio tener en cuenta que se usó una gota con comportamiento hidrofílico. El hidrofóbico se forma como una especie de esfera que no hace contacto, y el hidrofílico tiene este comportamiento. Aquí se forma como una falda, como si fuera un cerro. Y esta parte de acá justamente es extremadamente delgada. ¿Sí? Aquí vemos el fenómeno de interferencia que ocurre. La luz viaja de manera perpendicular a la superficie o aquí vemos el campo electromagnético viajando. Se refracta al hacer contacto en la superficie respecto a la línea normal y entonces posteriormente es reflejada en la parte inferior en una base plana, rebota nuevamente y produce la interferencia con otro de los rayos que vienen precisamente de la fuente de luz. Tenemos tres medios. El medio de la parte de abajo es una superficie con alta reflectividad. En la parte de aquí tenemos lo que es líquido, toda esta zona. En este caso se ocupó agua como líquido de estudio y en la parte superior tenemos aire, cada uno con su respectivo índice de refracción. Entonces aquí podemos ver el ángulo de incidencia, es este que vemos aquí, teta subíndice T1. Se refracta un ángulo teta I2, que es el mismo ángulo con el cual rebota la luz en la parte inferior. Ahorita vamos a ocupar esas terminologías. ¿Está ocupado? Sí, permíteme. Ok,
Entonces, la función que se generó en base a lo que es el patrón de interferencia es esta función que vemos aquí. Esta función tiene la característica de que el patrón de interferencia que vemos en esta figura, este patrón, va a ser escalado sin afectar su comportamiento real. Aquí vemos lo que es la luz que irradia, genera este patrón de interferencia que podemos observar en esta zona. Lo convertimos a escala de grises y a través de un pequeño recorte en lo que es el menisco podemos observar este patrón en general. Se hace entonces un promedio de manera horizontal a través de todo el perfil de espesor y se obtiene el patrón que vemos en la parte inferior. Entonces, con esta función, dada por un medio de 1 menos, este G1 de X es la intensidad de la luz en el píxel o en la posición X, que en este caso tenemos una posición discreta, menos el valor medio local. Entre cada pico mínimo y máximo hay un valor medio local de intensidad. Entre cada valor pico mínimo y máximo, aquí como vemos la zona roja, aquí por ejemplo en la zona roja el valor medio es justamente el promedio entre el valor máximo de intensidad y el valor mínimo. En la parte amarilla es el valor medio también. Bueno, en la parte amarilla es respecto al valor de 255, que es el máximo valor en la escala de grises. Y así sucesivamente. Por eso es una función a trozos la que se desarrolló. Eso dividido entre lo que es la resta entre el valor máximo local y el valor mínimo, y esto va a producir que nuestro patrón de interferencia sea escalado y todo el tiempo mantenga valores entre 0 y 1. Eso es lo que vamos a lograr con esa función. A través de la conexión con la física, tenemos varias ecuaciones importantes. ¿Sí? Estas ecuaciones que tenemos aquí, la primera que vemos ahí es la ecuación marcada con el número 5, es la ecuación justamente que define la interferencia entre dos haces de luz o dos rayos de luz. Phi es la diferencia de fase o la diferencia entre las fases de la luz. La ecuación número 6 que tenemos ahí es la reflectividad, y la reflectancia, que podemos conectar con la reflectividad. Y la reflectividad, dada por la ecuación número 7, podemos conectarla con lo que son los coeficientes de Fresnel. Estos coeficientes de Fresnel que vemos ahí acá en las ecuaciones número 8 y 9 están asociados directamente con la interacción con la interacción de la luz que viaja entre lo que son los medios. N1, N2 y N3 representan los índices de refracción del aire, que en este caso es el gas, el agua, que es el medio 2, y la superficie en la parte inferior, que es el medio 3. Dado que a esta escala son muy pequeños estos ángulos que vemos aquí, prácticamente son, estos ángulos que vemos ahí son muy cercanos a cero, así que los cosenos que tenemos ahí son muy similares a la unidad o a coseno de cero. Entonces, tras aplicar lo que es la física, podemos asociar o conectar la reflectividad con el patrón en escala de grises, el patrón de interferencia, y generar también lo que es una reflectividad relativa. La reflectividad relativa está dada por la ecuación número 11. Dentro de esta ecuación podemos asociar todo y mandar todo el cambio de reflectividad también a una forma escalada, no normalizada sino escalada, y lo que es la diferencia de fase o lo que es el cambio de fase está asociado por la ecuación número 12. En el entendimiento de lo que es el cambio de espesor directamente relacionado con el cambio de fase entre dos picos máximo y mínimo vecinos, podemos aplicar la ecuación número 13 y tras relacionar todos estos podemos desarrollar la ecuación número 14, que está en función de lo que es el tramo de, en este caso, I representa justamente lo que es el tramo,
Déjenme regresar acá. Más tarde ahí en actualizarse. Podemos hablar de que este es el tramo 1, tramo 2, tramo 3, tramo 4. Entonces, para nosotros ese es el valor I que vemos en esa ecuación. Entonces, dado el iésimo tramo, más 2, el menos 1 a la iésimo tramo, más 2 veces el iésimo tramo menos 1 sobre 2, dividido por delta 0, donde delta 0 representa el valor más pequeño de interferencia, que en este caso sería lambda sobre 4 veces n. Eso es lo que nos representaría el espesor más pequeño de lo que es posible censar de manera discreta, más esta expresión que también está en función de lo que es nuestra longitud de onda, el índice de refracción, y lo que es la diferencia de fase a través de lo que es el píxel o la posición en píxeles. Aquí en la figura del lado, la figura número 4, podemos observar lo que es esos conceptos que estábamos mencionando previamente. Tenemos la reflectividad en cada posición o en cada píxel. Por ejemplo, ahí tenemos aproximadamente 175 píxeles, 176 píxeles que son los que fueron promediados a lo largo del perfil de espesor. Vemos ahí la reflectividad relativa, cómo fue escalada, y vemos el comportamiento de esta reflectividad. En la parte de abajo vemos ya el procesamiento a través de la diferencia de fase, y a través de cada píxel que vemos aquí tenemos un cambio de fase. El cambio de fase representa para nosotros una acumulación de espesor. Esa acumulación de espesor nos da el patrón que vemos en la figura con el inciso C. Ese patrón de espesor que podemos observar aquí está, ¿no? Es el cambio de espesor desde lo que es la parte más llamada la microrregión, que es esa zona entre unos 0 y aproximadamente unos 50 o 75 píxeles. Cada píxel más o menos tiene una equivalencia de 0.176 micras. Entonces ese perfil de espesor por separado lo podemos observar aquí. Ya con su transformación a micras, podemos ver que es aproximadamente 33, 34 micras. Tenemos este perfil de espesor en esa gota de estudio de aproximadamente 1.52 micras. Lo interesante es aquí en la microrregión, donde obtenemos alrededor de 21 nanómetros de espesor a través de la relación de la reflectividad y el patrón de interferencia que nosotros graficamos. Entonces, en esta zona concuerda justamente con los valores reportados en lo que es la literatura. Y una pregunta sobre el interés, ¿por qué el interés en determinar lo que es el perfil de espesor continuo? Es porque es importante para determinar capilaridad, presión de desajuste, viscosidad, entre otros parámetros como velocidad de transferencia de calor. Entonces, por eso es importante lo que es el perfil de espesor. Entonces, ¿qué se hizo para validar lo que es la técnica? Se simularon primeramente 5 perfiles de espesor con diferentes geometrías. Uno de ellos fue con un perfil circular entre 0 y 1.5 micras de lo que es espesor, y de 0 a 100 micras de longitud. El primero de ellos fue el perfil circular, el segundo el perfil lineal, tercero cúbico, sinusoidal el cuarto, y quinto una función de arco, para emular lo que son diferentes comportamientos del posible perfil de espesor, el que vemos en la figura A. En la figura B podemos observar lo que es el patrón de interferencia simulado, que produciría una geometría como esa que está propuesta, como las geometrías propuestas. Y se contrastó esto contra lo que es el patrón o el perfil de espesor que tendríamos si lo construyéramos con la técnica que fue desarrollada, con justamente esa última ecuación que trabaja por tramos
primeramente escalando, después relacionando con la reflectividad y luego con la diferencia de fase de los rayos que producen la interferencia. Y vemos que el patrón es muy similar a lo que es la figura A y C, parecen prácticamente una. Y aquí vemos el error en micras, en la estimación del perfil de espesor bajo esas geometrías simuladas, donde vemos que tenemos un error máximo de aproximadamente 2.2 micras en esta figura D para todos los perfiles. Prosiguiendo con este análisis, otra pregunta obligada era la siguiente. Si bien es cierto, la mayoría de los investigadores accesaban a lo que es el estudio por la parte inferior, como podemos ver en esta figura B. Si nosotros incidimos sobre lo que es el perfil de espesor, por la parte inferior incidimos de manera perpendicular. Por lo tanto, el rayo de luz no se desvía o se desvía solamente como consecuencia de la reflexión en la frontera líquido-aire. No afecta el índice de refracción en este caso a la producción de la interferencia. Por lo tanto, si ahora se desea hacer un estudio más realista y se accede por la parte superior, suponiendo que la parte inferior fuera un metal o alguna superficie donde no se puede tener acceso, entonces la luz sería doblada en la parte superior y tras realizar este viaje, nuevamente habría reflexión en la parte inferior y la interferencia se produciría en la frontera aire líquido y acá es en la frontera líquido sólido. Entonces, obviamente se tenía que simular para diferentes índices de refracción dentro de los líquidos o dentro de los valores que tienen los líquidos comunes, entre 1.1 y 2.3 de índice de refracción. Se hizo la simulación y se observó que el error sigue siendo aún así bajo, a pesar de todo de este amplio rango de variación del índice de refracción en el líquido de estudio. En la figura D, pues si hacemos lo mismo con estos índices de refracción para el caso B, donde incidimos por la parte inferior, pues no va a haber variación. Va a ser exactamente el mismo comportamiento, ya que el índice de refracción no influye en cómo la luz se comporta al pasar a través del medio. Sí influye en lo que es la determinación del espesor, pero no así en lo que es que la luz, el camino óptico, que se doble el camino óptico a consecuencia del índice de refracción. En la siguiente figura podemos observar uno de los estudios previamente reportados por este autor de apellido Xiao. Lo que hicimos aquí fue digitalizar básicamente lo que es el perfil, que pues es la línea que se ve punteada, está ahí digitalizada, por eso se ve un poquito fue el otro perfil, ¿no? Ya que fue digitalizado. Se tomó una de las fotografías que reportó este autor y con esa fotografía se procesó con nuestra técnica y él ocupó para este procesamiento lo que se llama un software llamado Surface Evolver. Cabe hacer notar que ese software no pasa justamente por todos los patrones o por todos los puntos de máxima y mínima interferencia, que es justamente lo que los autores ocupan para validar su técnica, es decir, ocupan valores discretos. Ocupan los valores máximo y mínimo de las franjas de interferencia para validar las técnicas empleadas. Entonces, en este caso, este patrón que tenemos arriba en negro, que es el del presente trabajo, sí pasa por todos los puntos reportados por el autor. Y tenemos acá una comparación con otro trabajo, igualmente que también buscaba lo que era el patrón del perfil de espesor continuo. Sin embargo, este otro trabajo buscaba generar el escalamiento de lo que es la función en base a lo que es el trazo de envolventes. ¿Cuál es el problema con las envolventes?
Al momento de querer escalar, el patrón que obtenía este autor con sus envolventes es el que vemos en línea punteada. Y como podemos ver, la línea punteada no alcanza el valor máximo de 1 en la máxima interferencia y a veces no alcanza el valor mínimo de 0 en la mínima interferencia en su función de escalado. E incluso algo más grave, se sale del 1 en algunas partes, y esto está asociado con el coseno inverso, lo cual produciría que rompiera lo que es el comportamiento del perfil de espesor. No nos metimos más a detalle con eso, digitalizamos sus resultados reportados y son los que vemos en la parte con línea punteada. Sí, como podemos ver, alrededor de alrededor de las 15 micras no debió de obtener resultados, sin embargo, sí reporta resultados. Probablemente hizo ahí una continuación de la función, desconocemos eso. Entonces, nuestro patrón de interferencia está aquí, el cual sigue prácticamente el mismo comportamiento de este otro trabajo. En conclusión, lo que es nuestra función generada nos da omitimos hacer las curvas a través de lo que es la interpolación, o el escalamiento a través de lo que es la interpolación, y nuestra función de escalado genera lo más importante, genera un comportamiento lo más similar posible a lo que es el comportamiento real del perfil. Además, evitamos que haya valores no alcanzados de picos máximos y mínimos de espesor y evitamos que se indetermine la función. También mejoramos los resultados que se obtienen a través de un software que ocupa por ahí, me parece, términos energéticos para predecir el comportamiento, y aseguramos a través de esta técnica que nuestro perfil va a pasar exactamente por todos los picos de máxima y mínima interferencia. Nada más para remarcar esa parte. ¿Por qué menciono mucho eso de los picos de máxima y mínima interferencia? Algo ocupado, empleado justamente por los investigadores, es que aquí se conoce que aquí hay un espesor, o aquí en este patrón, cuando la luz ha llegado hasta este valor, que es la primera franja, aquí en el valor mínimo, cuando ha llegado a ese valor, se dice que ya tenemos un espesor igual a lambda sobre 4 veces el índice de refracción. La longitud de onda dividida sobre 4 veces el índice de refracción es el primer registro válido experimentalmente hasta ahora para lo que es la primera franja de interferencia destructiva. Posteriormente, en el siguiente punto, ahí está la unión entre la línea roja y verde. Ahí tendríamos ya un espesor experimental de lambda sobre 2 veces lo que es el índice de refracción, y así sucesivamente. Entonces, por eso el comentario respecto a que nuestra metodología justamente va a lograr pasar por todos esos valores máximo y mínimo a través de lo que es una generación de perfil continuo de espesor. Sí, y de manera general este es el trabajo que se desarrolló. No sé si tengan algún cuestionamiento.